Televidentes, bienvenidos a un capítulo más de Vivencias. El día de hoy nos acompaña Jorge Sánchez, un hombre que viene a contarnos su historia y cómo a través de ella ha decidido rendirle un homenaje a su padre, el señor Argaín. Los invito para que conozcan esta historia. Ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Jorge Humberto Sánchez Muñoz es un ciud bolivarense. En esta historia conoceremos un poco de su vida y lo orgulloso que se siente de su papá y del oficio que desarrolló para sacar su familia adelante. Ser conductor, tradicionalmente camionero o chofer como se llaman entre el gremio. Ese orgullo que Jorge siente por su progenitor fue el que lo llevó a escribir un libro titulado Viejos Amigos del Chocó y también a ejercer el mismo oficio. Jorge lleva 21 años como conductor en la empresa Nuestro Aseo. El día de hoy estamos con un hijo de Ciudad Bolívar que seguramente nos va a llenar de historias y de andanzas por distintos sitios de Ciudad Bolívar y fuera de él. Don Jorge, bienvenido al programa Vivencias. Muchas gracias, Luisa. Amables televidentes, muy buenas tardes. Don Jorge, antes de iniciar con la grabación fuera de cámaras, usted me contaba feliz y orgulloso hijo de un camionero. Cuéntenos un poco de sus padres. Sí, soy hijo del viejo Argaín, como la chapita que tienen casi todos los camioneros. Él es el viejo Argaín. Yo alguna vez le pregunté por qué le decían Argaín y hay un cantante que se llama Lucho Argaín, que es el cantante de la Sonora Dinamita, una orquesta viejísima. Pues más o menos de ahí proviene el apodo. Humberto Sánchez es mi papá, camionero. Él me enseñó, me indicó todos los caminos. A los 14 años me siento orgulloso de haber bajado por primera vez un camión a Quibdó, al lado de mi papá. Entonces eso era un orgullo para uno. Claro que yo lo hacía, no lo hacía por vanidad, sino por necesidad del trabajo, porque quería trabajar en la vida. Y esos fueron los valores que a mí me enseñó. Aprendí tanto de mi papá que hoy en día ya puse en práctica todo esto, me ha ido bien en la vida. De hecho, he forjado una familia que ya la tengo crecidita gracias a las ayudas del papá, de las enseñanzas, del carisma, de la responsabilidad, de la lealtad. Yo le decía fuera de cámaras de que el camionero ha sido estigmatizado comparado por el arriero. No, son dos grandes personajes de Colombia, sobre todo de Antioquia y de Ciudad Bolívar. Son unas personas maravillosas. Yo creo que como en todos los ámbitos, como en todas las profesiones, siempre nos vamos a encontrar de todo. Por fortuna usted nos puede contar hoy esa parte bonita. La mamá, ama de casa, dedicada a sus hijos o de pronto desempeñaba otra labor. Rosmira Muñoz, que en paz descanse, hace 15 años nos dejó, pero bueno, todavía la recordamos con el corazón y con todo. Mi mamá también fue muy trabajadora. De hecho, trabajó en el municipio de Ciudad Bolívar, fue secretaria de alcalde, trabajó en el almacén municipal, trabajó en la inspección, pero en ese tiempo como que los trabajos no son como los de ahora que llevan, que hay que pagar la pensión, que la salud, no, eso era como de amistad, se le pagaba el sueldo y ya. Entonces, pero ella también me enseñó la responsabilidad, la lealtad, el amor por el trabajo y bueno, de aquí... todas esas enseñanzas las puse en práctica y aquí estamos. Usted tiene otros dos hermanos, usted es el mayor, el menor, el del medio, ¿qué puesto le tocó? Soy el mayor, somos 4 hermanos, 2 muchachas, Gloria, Marta y otro muchacho, Juan, él es camionero, maneja una mula y ese muchacho, Jorge. Después de esa historia que usted nos cuenta, que a los 14 años trajo la primera mula, yo la primera mula a Quibdó,
pues supongo yo que en esa época, entonces no es como ahora tan regulado el tema de documentos y demás. Después de esa hazaña, ¿cuál fue ese paso a seguir? En ese tiempo, Luisa, yo le aclaro, en ese tiempo las únicas mulas que entraban aquí no, eran pues las mulas de carga, de esas que van a las montañas, pero eran camiones sencillos, camiones de 10 toneladas y bueno, y los papás de nosotros eran personas muy amistosas y eran amigas del inspector de tránsito, del otro, y esas personas lo veían a uno y lo veían a uno con esa ambición, con esas ganas, que ellos mismos eran, en medio de su cosa, eran permisivos. O sea, ellos decían, no, estos muchachos, si anduvo por la trocha con ese camión aquí dentro de la ciudad, es un ejemplo. Y no, nunca nos llegó a pasar nada. Y los inspectores, de hecho, iban y nos saludaban y nos ponían de ejemplo. Nos decían, ese muchachito maneja un camión y todo eso. Pero como le digo, nosotros nunca lo hicimos por vanidad, sino porque esa era la profesión de nosotros, a la que fuimos destinados. Y me siento orgulloso aún. Que más tarde vamos a hablar del por qué me siento yo orgulloso de mi profesión como chofer, porque es la palabra indicada que utilizamos nosotros los camioneros. No nos gusta decir conductor, sino chofer, y de esa forma nos entendemos. ¿Durante cuánto tiempo fue chofer para esta ruta o era solamente así esporádico? A los 14 años, como le digo, ya inicié y entonces ya mi papá ya me llevaba, entrábamos a Medellín, cargábamos el carro, me lo sacaba de los retenes y ya me lo entregaba por la Albania, yo lo pasaba por aquí por Bolívar porque era muy conocido y yo prácticamente hacía el viaje, pero con mi papá al lado. Y entonces ya cuando ya tuve los 17 años, que tuve un permiso especial, ya ahí siempre empecé a manejar carro. Yo tengo 61 años, más o menos estuve en los camiones para Quibdó, unos 23 años. Ha trabajado bastante usted porque ahora vamos en 20 y cuántos años en su empleo. 23 y llevo 21 años en la empresa Laceo, entonces más o menos son unos 44, 45 años en los camiones. ¿Está preparado para la jubilación o todavía no? No estoy preparado porque soy amante del trabajo, quiero el trabajo y no sé, para quedarme quieto seguro que la pensaría. Vamos a ver qué nos depara el futuro. Esta historia que usted nos cuenta, yo creo que es la historia de muchas familias y de muchas personas que en este trabajo encuentran una pasión. O sea, uno ve los hijos de personas que han manejado camión, mula durante años, que su objetivo es llegar a eso, así tengan la posibilidad de dedicarse a muchas otras labores, pero es algo que se lleva como en la sangre y que de verdad lo respiran. Sí, y más que todo es tan apasionante la vida de un camionero en otrora, porque en otrora se hablaba era de la trocha del Chocó, que era una cosa pues inimaginable de que un camión, un chofer entraría con un camión a esa trocha, porque si era trocha, pasos peligrosos, carretera totalmente abandonado, el Estado colombiano nunca se fijó en eso. El desarrollo de Quibdó viene ahora de la época moderna. Pero cuando el papá de uno salía de viaje, siempre era con la bendición, como en todo, el protocolo, la vida la acompañe, y uno no sabía si volvía. Y sobre todo, que fuimos criados en ese ambiente de que había que ir al Chocó a llevar el viaje para poder cobrar la platica, para poder traer y hacer el mercado. Y muchas veces los derrumbes, los atranques, carros volcados. Entonces el papá salía un día y volvía a los 10 días, a los 15 días. Entonces usted se imagina, Luisa. Tenían fecha de salida, pero no de regreso. Y uno esperando el mercado. Uno esperaba el mercado para mañana y llegar al mercado dentro de 15 días. Entonces así nos acostumbramos. Pero más sin embargo, éramos felices. Y ¿sabe qué era lo más impactante? El camionero en sí como persona. Uno ver a un camionero, verlo salir para una trocha peligrosa y salir con de buen ambiente, risueño, con alegría, eso fue lo que nos transmitieron a nosotros. Tan honrados eran para el trabajo que se les olvidaba que la carretera era mala. Tan enamorados de la profesión. Enamorados de lo que hacían, enamorados de su camioncito porque eran camiones rústicos, camiones viejos, no son como los de ahora que traen tecnología, no, los camioncitos esos no. Y uno mismo le tenía que hacer la mecánica porque no había con qué pagar, porque si uno pagaba entonces se quedaba así.
sin el producido, no hay sin el mercado. mercado. Y entonces, bueno, y gloria a Dios. Tengo 61 años, orgullosamente me gusta decir mi edad y también tengo hijos. Y todo eso se lo agradezco a mi papá, la felicidad, la armonía, las ganas que mantengo. Eso proviene de los camioneros, no solamente de mi papá, sino de todos los amigos de mi papá, porque eran gente feliz, gente alegre. Y algo más, gente que nunca tuvo escuela, ni fueron menos a una universidad. Y usted ve una conversa a unos camioneros, uno de pequeño, escuchándolos, dígase en un restaurante, en un derrumbe, uno escuchar esas conversas amenas, alegres, donde se trataban por el nombre, donde el respeto era el pan de cada día, y eso es de admirar, de admirar. Por eso yo siempre me acuerdo de otrora, de que ese pasado fue el que me enseñó a mí, me educó, porque a uno no lo educa en la escuela ni el colegio, a uno le enseñan una materia, por decir la historia, la geografía, el español, pero las enseñanzas las aprende uno de casa. Ahí es donde uno sale de la casa y uno sale, porque muchas personas salen a la calle y son como muy vulgarcitas, como se dice, muy contestonas, o sea, personas como ordinarias que llamamos. Y a toda hora le achacamos esa a la educación. No, que es que el profesor, que es que no enseñan nada, no, les enseñamos es de nuestros hogares, al muchacho cómo se debe manejar, que debe saludar, debe ser honrado y bueno, y que debe ser una persona feliz. Recordemos siempre que la felicidad es gratis. Y es una elección de vida, además. Sí, es una elección de vida. Don Jorge, antes de que nos vayamos a ese tema que nos convocó acá, que seguramente todos los televidentes van a disfrutar mucho, cuéntenos un poquito de su hogar, de su hija, de su esposa. Mi esposa se llama Ligia Puerta Agudelo. Ella es de Amagá. Imagínense las cosas que le traen los camiones. Perdón, ¿quién iba a pensar? Yo soy de acá de Bolívar. Lo lógico sería que mi esposa o mi novia fuera de Bolívar. Pero el camión me trajo afortunadamente esta bella esposa. En uno de los viajes que pasaba yo por Amagá, vi que una muchacha me puso la mano y ella vivía 2 kilómetros abajo. Y la monté, la llevé y esa fue la entrada. Hoy en día es mi esposa. Le pregunté el nombre, charlamos un momentico y yo quedé enamorado ya. Entonces, no es que uno tenga un amor en cada pueblo, no, ese fue el destino. Y de ese matrimonio nació mi hija Sara Sánchez, que todas la conocen, tienen el programita Por el Campo, hace el programita de Ingeniería Total, ahí me disculpan la cuña, pero esa es mi hija y bueno, felizmente. O sea, 2 kilómetros le dio para la 2 kilómetros me dio para 30 años de felicidad que llevo. Qué bueno. Yo creo que son de esas historias que se encuentran muy poquitas en la vida. Sí, muy poquitas en la vida y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque ellas también me han enseñado a mí. Mi esposa me ha enseñado con su humildad, con su carisma y aguantar este loco. Entonces ya Amagá era una parada obligatoria. Sí, porque casi siempre, vamos, en Amagá hay un sitio que se llama Camilo C y son sitios donde la gente espera para arrimar a los pueblos, a las partes más cercanas. Entonces pasan los carros, esperan en los buses. Entonces uno de camionero, uno de travieso, uno muchas veces en medio de su soledad, porque son días inmensos en que uno viaja solo, uno quisiera la compañía de alguien siquiera para conversar. Y uno muchas veces pasa por un paradero de esos y uno dice, el que me ponga la mano lo llevo. Y ese día me puso la mano la muchacha. Y bueno, y sí sirvió para algo. Eso está muy bien. Don Jorge, como es historia, me imagino que vamos a encontrar muchas más acá. Viejos amigos del Chocó, ¿de dónde nace esta iniciativa? ¿Qué los lleva a tener esta creación hoy en la mano? Estábamos hablando de mis viejos amigos del Chocó. ¿Por qué nace la idea de escribirles un libro a estos maravillosos personajes? Porque yo miraba a mi papá tiene Alzheimer, él tiene 89 años, mi papá retrocedió unos 60 años y todo lo que él habla
gira en torno a lo que él hacía, el camión, sus viajes. Entonces, él todo el día se la pasa, el camión sí lo cargaron, ¿quién se va a ir con el carro? ¿Se va a ir usted o se va a ir Juan? Porque esa era la temática en la casa. ¿Cuál de los dos iba a ir con el camión? Sí pagaron la descargada, sí le echaron gasolina al carro. Entonces, yo dije, yo le tengo que rendir un homenaje a mi papá, ahora que está vivo, y a todos sus amigos. De hecho, yo le escribí a 272 protagonistas, que yo los llamo protagonistas, todos son camioneros, y se me olvidaron por ahí 100. Aquí están plasmados en esta historia, aquí hay un poquito de todo, aquí hay imágenes de camiones, de camioneros, y aquí está un poquito de su historia. Los hospedajes, restaurantes, cantinas, los ayudantes, los coteros, las empresas, las coperas, las bellas damas de las cantinas y todos esos recuerdos. Los madereros, quién eran los que despachaban la madera, los sitios donde uno paraba en la carretera, los sitios más bonitos que hay para el Chocó, porque yo digo de que si yo pudiera salir a conocer el mundo, yo no abandonaría a Colombia. Primero conocería a Colombia y sobre todo el Chocó. Chocó es el sitio más maravilloso que tiene Colombia. Don Jorge, y dentro de la historia de su familia, de su papá, como lo que usted toma para contarle acá a quien quiera conocer un poco de esto, de pronto esas anécdotas o esa anécdota que usted diga, esta es la que más nos marcó o esta es la que más nos divirtió. Tal vez la memoria a uno le falla, lo único que yo puedo recordar de ellos era esa amistad de ellos, esa amistad, una amistad inseparable, una amistad que daba gusto uno ver a esas personas conversar, interactuar, prestarse en un servicio. Eso fue la anécdota más que yo siempre tuve en mente y la que más me marcó, porque hay aventuras jocosas, cosas pues de momento, pero no dentro de lo normal. A mí me parece que una historia verdadera es la que le trae a uno la enseñanza. De pronto la historia jocosa lo divierte a uno de momento, pero a mí lo que es más interesante fue recordar y tener esta vivencia de toda esta gente que está plasmada en este libro. Y yo sigo diciendo que orgullosamente ser camionero es una profesión, como lo es un médico, un ingeniero, y los invito, claro que yo no invito pues a la gente a que se vuelvan pues choferes, no, pero yo hablo de ese pasado que nos trae bellos recuerdos, todavía amigos de 40, 50 años, que todavía, imagínense que tenemos un grupo de WhatsApp, y por eso fue creado este libro. Este libro lo realicé y se demoró un año en salir al público. Y yo dije, no, me salieron 300 tomos. Yo dije, no voy a vender sino 30 más o menos dentro de los más conocidos. No, ha sido un impacto. Me lo ha comprado gente que no tiene nada que ver con los camiones, porque quieren saber de primera mano quién es un conductor, cómo es la vida de un conductor. Porque lo vemos pasar por un camión, pero no vemos lo que sufre, las osadías que tiene que pasar. Y es una responsabilidad, tanto su carro, su mercancía, su familia, todo lo que queda atrás. Yo siempre he dicho que cuando el conductor mira el retrovisor, muchas veces está viendo por dónde es que va a reversar, pero en verdad está viendo eso que dejó, su familia, todo su ayer, esa responsabilidad a lo que le está mandando ese viaje, cómo tiene que llegar con la carga, a ir a la empresa donde despacharon ese viaje, a decir, entregué el viaje bien, vine acá para que me paguen el resto que me deben. Pues esa es la vida de un camionero. Usted nos dice que con esto la idea pues obviamente no es persuadir a la gente para que elija este trabajo como parte de su vida, pero yo creo que de alguna forma sí puede servir como de guía o de orientación para quienes de pronto están interesados en esto, que como le decía uno, la ventaja de vivir en sitios relativamente pequeños como Ciudad Bolívar es que uno conoce muchas historias de vida y ve pelados que
esto es lo que quieren y esto es lo que tienen decidido seguir como con ese legado familiar y con ese amor, ¿qué le podría decir usted a esas nuevas generaciones que se quieren enfrentar a este trabajo día a día? No, yo les digo que es un trabajo digno y es una profesión y le pagan a uno. Y hay gente que gana bien. Y hay gente, sobre todo los jóvenes, los invitan a Canadá, a los Estados Unidos, a España, a conducir vehículos y pagan bien. Y aquí en Colombia también hay multinacionales y hay empresas que les pagan bien a los conductores. De hecho, yo no me puedo lamentar. Es decir, a mí me levantaron y yo levanté familia de cuenta de un vehículo porque es mi profesión y a mí nunca me faltó nada. Pues nos faltó lo que yo le contaba ahora, porque la plática andaba en medio de un derrumbe y había que esperar a que llegara. Pero el conductor es una persona que por naturaleza es una persona demasiado responsable. Lo que pasa es que al conductor siempre lo vemos por ahí en la cantinita tomando de la cervecita y de pronto hablando duro, pero es contando las historias porque el chofer, cuando hace un viaje es una historia nueva que contar. Todo viaje es una historia. Usted le pregunta a cualquier chofer que vaya a un viaje y él tiene algo que contarle. Propia o ajena o lo que vio o extraña, pero siempre es una historia nueva. Y yo siempre he dicho, le doy gracias a Dios de haber elegido esta profesión. Desde el inicio, a lo largo de esta historia, don Jorge, usted nos ha ido contando sobre esos valores, sobre ese convivir y digamos como esa comunidad que se va creando de forma transitoria o permanente como los amigos y las lealtades. En lo poco que usted ahora o lo mucho que todavía tiene contacto como con este ambiente, diría que todavía se cree esa comunidad, todavía hay ese apoyo y esa solidaridad entre los choferes, o siente que es algo que con la llegada de tantas cosas se ha ido perdiendo. Buena pregunta. No se ha perdido, esta esencia no se ha perdido, por eso esto está plasmado acá y no me canso de leer. Aquí hay 272 guerreros valientes, porque yo los llamo guerreros valientes. En el grupo de WhatsApp que tenemos, se han visto unas cosas tan impresionantes. Cuando un chofer se enferma o cuando hay una necesidad, aquí se llama por el grupo de WhatsApp y en 2 o 3 días a más tardar está todo recogido. Se hacen rifas, se han hecho eventos para que a cada personita, de aquellas que quedan, camioneros que están en el ancianato, como mi papá que tiene Alzheimer, y les ha llegado de buen corazón, esa platica para que le compren alguna cosita al papá. Gente generosa. Y esos son los viejos amigos del Chocó. Esos son, como dice acá, amigos. Esos son mis amigos. Pues yo hablo de otrora, de ese pasado, porque el presente no me ha tocado. Y yo quiero hablar del pasado, porque yo vuelvo y repito, son gente admirable, gente que todavía se preocupa por los valores. Y entonces eso me ayuda todos los días y yo todos los días aprendo y mejoro y aplico, porque eso es lo que yo educo en mi casa, lo que yo enseño y lo que practico. Don Jorge, ¿cómo combatían esas situaciones adversas que de pronto pasaban y más hablando de una vía tan difícil como esta? Porque ¿cómo se maneja ese estado de ánimo cuando yo sé que un compañero, que un amigo tuvo un percance el día antes, cuando de pronto alguno ya no nos sigue acompañando? ¿Cómo era sobrellevar eso cuando usted nos habla de tanta unión y de tanta solidaridad? Hay una palabra que resume todo y se lo voy a decir lo que nos han enseñado, la sinergia. La sinergia es la unión de todos para un propósito. En este caso, la ayuda a un compañero. Cuando un camionero llegaba a una parte estrecha y el carro no pasaba porque estaba para voltearse, había que descargarlo, sobraba la gente. Un camionero se varaba, a la media hora le llegaba su desayuno, su almuerzo. Muchas veces ni se sabía quién mandaba eso. O por decir algo, muchas veces se llegaba a una residencia, a un restaurante donde se llegaban 5 o 6 choferes con sus ayudantes o sus hijos, que éramos los ayudantes, y almorzábamos. Y decía el papá de uno, ¿cuánto debo? No, ya pagaron. No se sabía quién pagaba. ¿Usted se imagina? Eso es ser generoso, ser amigo. Claro,
Y eso fue lo que yo aprendí, que uno muchas veces hay que servirle al compañero, al hermano, al paisano y no esperar a que mañana le traigan a uno esa retribución. No, hay que hacer las cosas porque uno las siente. Y si uno le va a servir a una persona es porque quiere servirle, no porque el día de mañana espera uno a que le sirvan a uno, no. Entonces todo eso viene de los camioneros. Va, qué bello mensaje. Y eso lo dice todo. Viejos amigos del Chocó, yo las invito a ustedes y a los televidentes, y a usted, doña Luisa. Cuando ustedes vean camioneros por ahí, bréguense a acercar a saludar y a estar un momentico a ver qué pueden escuchar o qué les puede brindar. Y es sabroso, seguro que sí. Don Jorge, la pregunta de rigor, si alguien quisiera leer este libro, tenerlo, ¿hay alguna forma en que lo puedan conseguir? Sí, lo pueden conseguir. No tengo un punto de venta, el punto de venta mío es, no lo debía decir porque de pronto sí me regaña. Es la oficina mía queda en el vehículo de recolección. O sea, yo voy pasando y mucha gente me ha pasado. Don Jorge, ¿tiene libritos? Ah, sí, señor. ¿Cuánto cuesta? Tanto, ¿me da uno? Yo creo que no estoy perjudicando a la empresa, ¿cierto? Esperemos que no. Esperemos que no y no me regañen. Y si no, al menos que le hagan Y si no, por ahí me ven en la calle después. y yo con mucho gusto los atiendo. Sí, queda mejor en la calle. Don Jorge, muchas gracias por todas estas historias, muchas gracias por compartirnos esto, que como usted lo dice, es un homenaje, es un tesoro y en este caso es a su familia, a su papá, pero yo creo que acá puede estar reflejada la historia de muchísimas personas de nuestra comunidad. Entonces, muchas gracias por venir y compartirla con nosotros. Muchas gracias, Luisa, a los amables televidentes, muchas gracias al Canal 4, muy amables. Y para despedir, los invito a que busquemos la historia del viejo amigo del Chocó. Y tengo una buena noticia. Si Pasión de Gavilanes sacó su segunda parte, yo también puedo sacar mi segunda parte de Amigos del Chocó. Seguro que sí. Entonces vamos a estar atentos a eso. Muchas gracias, muy amables y que Dios me los bendiga. En este libro se rescatan diferentes valores que caracterizan a muchos camioneros del país, como lo es ante todo la responsabilidad, la honestidad, pero también esa fe hacia ese ser supremo al que se encomendaban antes de iniciar su ruta por las diferentes vías del país. Y bueno, de una u otra forma esto dejó una gran huella en la historia de los camioneros de nuestro país. Sobre el compañero Jorge Sánchez, me parece un padre ejemplar, un hijo ejemplar, buen amigo, buen compañero. Cuando andaba para el Chocó era muy buen compañero, decente, discreto, ese muchacho, ni una grosería. Detalles bonitos de Jorge Sánchez, cuando lo ve a uno, lo saluda a uno de abrazo, lo hace sentir como un hermano. ¿Qué les diría yo? Un amigo incondicional. Muy elegante. Mil felicitaciones para Jorge Sánchez. Historias como la de don Jorge, la de su padre, la de sus amigos, son el tipo de historias que nos demuestra que para construir lazos verdaderos, para construir sociedad, solo basta de buena voluntad. Recuerden que si se perdieron algo de este capítulo o de cualquiera de nuestros anteriores programas, nos pueden visitar en Apacible en vivo en YouTube. Vivencias, ven y cuéntanos tu